¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Cuesta, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy en la materia de control estadístico de la calidad con el profesor Juan Morales en la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a exponer sobre gráficas de control para atributos. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la gráfica de control por atributos P. La gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Gráfica P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de las proporciones de unidades no conformes. Aquí tenemos una muestra de unidades defectuosas, que es una gráfica P. Vamos a seguir. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos proporcionados por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser utilizada en las situaciones siguientes: usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente lo mismo que una gráfica P tradicional. Aquí tenemos una gráfica P de Laney con su sigma z de 2.19. Vamos a dar un ejemplo. Guian Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los fabricantes cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos, cada espacio. Aquí tenemos cada espacio es 1. Ok, vamos a abrir Minitab. Aquí ya tenemos nuestro Minitab abierto y vamos a empezar
hacer nuestra gráfica de atributo P. Gráficas de control, gráficas de atributos, y primero tenemos que hacer un diagnóstico para ver cuál es la gráfica ideal, ya sea la P o Laney P. Para eso abrimos, seleccionamos en variables los defectos y en el número de subgrupos ponemos el número de lotes, el tamaño de lotes, que son 1000, y ponemos OK. Nos dice que usando P podríamos tener falsas alarmas. Nos dice que consideremos a Laney P, para usar la gráfica Laney P. Okay. Entonces vamos a usar Laney P, pero en este caso vamos a utilizar las dos para ver los cambios, las diferencias. En P vamos a la gráfica P, seleccionamos en variables, seleccionamos los defectos, y en número aquí seleccionamos los 10.000, la cantidad. Las opciones, seleccionamos test y seleccionamos cada uno de los puntos. Estas son las posibles fallas. El punto 1 es dice un punto está fuera de las 3 desviaciones estándar. El segundo es 9 puntos al mismo lado de la línea central. El tercero, 6 puntos consecutivos o decrecientes. El cuarto son los 14 puntos alternando. Ok, vamos a poner una etiqueta, gráfica de control P, las identificadas. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de control P. Tenemos 4 que no son normales. Aquí nos dice que es el 2, que son 9 puntos al mismo lado de la línea central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ese mismo lo tenemos en el 9, en el 18, el 19 y el 20. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a hacer Laney P. Fotos, Laney P. Igual seleccionamos los defectos, el tamaño, y igual vamos a hacer las mismas pruebas. Lo palomeamos todas. Ok, ya la tenía prellenado porque estuve pues haciendo para que me saliera bien la presentación, practicando. Ok, vamos a poner la etiqueta, gráfica de control Laney P. Ok, y ok, ya nos da nuestra gráfica Laney P. Aquí tenemos las dos gráficas. En ese tenemos 5 puntos y en la otra tenemos 4 puntos. Los límites, el límite inferior y superior los tenemos un poco diferentes. Okay. Y aquí tiene uno más, que es el 1 que dice que es un punto fuera de las 3 desviaciones estándar. Ok, esto sería todo en estas. Ok, vamos a cerrarlo para seguir viendo otro ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad
en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, lo vamos a abrir, solo como tarda un poquito lo voy a pausar. Ok, vamos a empezar. Stat, gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos a hacer el diagnóstico. Ok, empezamos seleccionando las piezas defectuosas en las variables, el tamaño del lote que es de 50, y vamos a dar ok, aquí nos dice que el uso de una gráfica P no debería dar una falsa alarma, o sea que podemos utilizar la gráfica P sin problemas. Ok, entonces vamos a utilizar la gráfica P, control H por atributo, gráfica P, las piezas defectuosas y nuestro tamaño de lote. Ponemos las pruebas que queremos que corra, que siempre por default te da una y tienes que palomear todas. Etiqueta gráfica de control P. Ok, y nos da nuestra gráfica de control P. No tenemos nada fuera de lo normal, ningún punto fuera de lo normal. Tenemos toda nuestra gráfica P, sé que todo está bajo control. Calidad, sería todo en esto. Ok, terminamos este ejercicio y vamos con las gráficas de control para atributos. Gráfica NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Gráfica NP. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que las unidades es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de las proporciones de unidades no conformes. Tenemos una gráfica NP de unidades defectuosas. Más adelante, ahorita aquí vamos a verla con un ejemplo. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Pris 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000.
Constituya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí están los defectos y cada espacio es uno. Ok, vamos a abrirlo. Ok, ya vamos a empezar. Stat, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a hacer una gráfica NP. Vamos a en variables vamos a poner defectos y en el tamaño del lote, que es de 10.000, vamos a poner la etiqueta que es gráfica control NP. Ok, a las pruebas vamos a seleccionar todas. Ok, y nos da gráfica de control NP. Aquí lo tenemos, nos da cuatro efectos, y solo para checar la diferencia vamos a hacer la gráfica P, pero antes tenemos que hacer el diagnóstico. Igual en variables de efectos, los 10.000 en el tamaño. Ok, y nos dice que usar una gráfica P puede darnos falsas alarmas. Considero usar LaneIP. Okay. Entonces vamos a utilizar LaneIP. Gráficas de control, LaneIP, defectos, tamaño los 10.000, las pruebas, gráfica de control LaneIP. Ok, ahí nos va a dar nuestra gráfica de control LaneIP. Aquí nos marca el sigma Z acá arriba en LaneIP. Tenemos que aquí nos da 5 fallas, y aquí solo 4, y así quedarían estos. Okay. Vamos a continuar con el otro ejercicio para entender un poco más. Ok, aquí está el ejemplo. Dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir. Ok, vamos a empezar a hacer nuestra gráfica para ver nuestro número de defectos. Gráfica NP. Primero ponemos las piezas defectuosas en la variable, nuestro tamaño de lote, que es 50. Bueno, vamos a poner etiqueta, opciones, vamos a seleccionar los 4 para que nos dé todos los probables fallas. Ok, damos ok. Y aquí nos da todo bien, no tenemos nada fuera de lo común. Tenemos todo bien. Aquí
2 puntos, casi tocando el límite inferior, pero parece que todo bien, nada en rojo. Entonces consideramos que aquí está dentro de control. Ok, vamos a seguir con la presentación. Tenemos nuestro ejemplo y seguimos con gráficas de control para atributos U. Una gráfica U grafica el número de efectos, también llamados no conformidades, por unidades. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el tamaño de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así sigue siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Una gráfica de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Aquí está la gráfica de efectos, conteo de muestras por unidades, y los tenemos: límite inferior, superior, testada. Aquí está, seguimos. Tenemos un defecto aquí. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfico U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Delaney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada. Con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Aquí está. Ok, una gráfica U para los incorrectos. Relación a variación excesiva, variación esperada. Los límites superiores 95% para relación. Si la media del proceso es constante.
El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar gráfica U-Delaunay. El límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Lo que vimos fue la prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U-Delaunay. La gráfica U-Delaunay es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidades que produce su proceso. La gráfica U-Delaunay puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U-Delaunay incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U-Delaunay es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U-Delaunay. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en un proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Aquí venimos con todo muestra por unidades. La muestra. Aquí tenemos el sigma z. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear sus procesos de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Delaunay U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrirlo. Ok, aquí tenemos ya para hacer nuestra gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Control Chart y Chart diagnóstico. Defectos por unidades revisadas. Nuestro tamaño de lote 50. Ok, vamos a la interpretación. Se muestra una relación entre variación y esperada y la variación esperada y la observación. Dice que el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Considera usar la gráfica Delaunay U.
Ok, vamos a utilizar entonces en esta ley new stat control atributos y vamos a utilizar las dos solo para ver la diferencia. Defectos por unidades revisadas, nuestro tamaño de lote. Vamos a poner una etiqueta, gráficas de control U, defecto de rines de aluminio. Ok, y vamos a poner todas las pruebas. Como dijimos, solo por default solo viene una y tenemos que poner las demás. Ok, para que nos dé nuestra gráfica U. Ok, vamos a hacer la new stat gráficas de control. Aquí ley new. Todo lo tenía prellenado porque estaba practicando que me saliera bien. Defectos por unidades revisadas, el tamaño, prueba. Vamos a poner en las opciones test. Vamos a palomear todos para las causas especiales. Ok, y la etiqueta gráfica ley new defectos rines de aluminio. Ok, y aquí notamos la diferencia un poco en la límite inferior y superior, la autoestada. Ok, y aquí lo tenemos, por eso todo está bajo control. Y vamos a seguir con otro ejercicio. Vamos a salir. Vamos a resolver el ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o ley new para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir. Ok, vamos a empezar. Stat gráficas de control por atributo y vamos a determinar, vamos a hacer el diagnóstico. Vamos a seleccionar la variable, el número de defectos, cantidad 50. Ok, nos dice que no debería haber problema, no nos debería dar falsa alarma utilizando U. Ok, sé que podemos utilizar gráfica de control U normal. Vamos a utilizar gráfica control U, strat, control cha, ruta, U, y aquí está número de defectos en variable, subgrupos, el tamaño del lote. Vamos a poner para causas especiales, seleccionar todos. Ok, no vamos a poner etiqueta, sabemos que es para un ensamble. Y aquí tenemos el número de defectos. Ok, parece que todo está bien, no tiene nada fuera de lo normal. Y terminamos con este. Vamos a continuar.
Ok, terminamos el ejemplo y vamos a empezar. Gráfica de control para atributos C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo, una gráfica C. Una fábrica de pantalla LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí tenemos una gráfica C, conteo de muestras. Aquí tenemos que hay uno fuera de lo normal, es uno fuera de los 3 sigmas. A ver, vamos a seguir. Vamos a hacer un ejemplo. Una empresa se dedica a producir rines de aluminio. Requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir. Ok, vamos a continuar haciendo la gráfica C para checar los defectos. Gráficas de control, gráficas por atributos, gráfica C, defectos por unidades en variables, defectos por unidades revisadas. En opciones test vamos a poner las causas especiales. Ok, en etiqueta vamos a poner defectos, bueno, gráfica de control C, defectos rines de aluminio. Ok, defectos rines de aluminio. Ok, y ok, gráfica de control C, defectos rines de aluminio, y al parecer todo está normal, nada está fuera de lo normal. Parece que todo está bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Cerramos. Vamos a resolver el ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se representan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir los datos. Ok, vamos a empezar. Stat, control, gráficas de control.
gráficas de atributo, vamos a hacer C y primero seleccionamos el número de defectos. En las opciones seleccionamos las causas especiales. Ok, la etiqueta vamos a poner es gráfica de control C y defectos en arneses. Ok, ok, tenemos los defectos. Aquí tenemos que todo está, nada está fuera de lo normal. Tenemos nuestra límite superior, inferior, nuestra Z testada y al parecer todo está bien. Bueno, por mi parte es todo y pues quiero felicitar al profe porque quedé muy conforme con lo que aprendí y me gustó cómo dio la clase. Gracias, profe, y sería todo ahora sí.